Hola a todos, hoy vamos a ver los puentes de hidrógeno. Para empezar, se estarán preguntando, ¿qué es un puente de hidrógeno? Para poder explicar este tema, tenemos que recordar un poco antes sobre las fuerzas de Van der Waals, vistas antes en clase. Como sabemos, las fuerzas de Van der Waals son las fuerzas de atracción que existen entre las moléculas, o también conocidas como las fuerzas intermoleculares. Estas existen diversos dependiendo de la molécula y sus propiedades, pero hoy solamente nos vamos a concentrar sobre las dipolo-dipolo, que como sabemos se caracterizan por ser dos moléculas que sean polares y tengan una carga positiva y negativa, para así poder atraerse. Ahora que recordamos cómo funcionan las fuerzas de atracción dipolo-dipolo, podemos pasar a los puentes de hidrógeno. Estas son fuerzas de atracción dipolo-dipolo, pero podríamos decirlo un caso especial, ya que el hidrógeno al poseer solamente un electrón y compartirlo con otro elemento y formar una molécula, básicamente se podría decir que se está volviendo completamente positivo, haciendo que sus fuerzas de atracción con otra molécula sean mucho más intensas que cualquier otro elemento. Es por eso que los puentes de hidrógeno tienen unas características muy especiales que veremos un poco más adelante. Para que se formen moléculas con puentes de hidrógeno debe de tener unas ciertas características. Como bien dice su nombre, debe de contener hidrógeno y sobre todo un elemento muy electronegativo. Entre estos, los más importantes son tres: el flúor, el nitrógeno y el oxígeno. Bueno, una vez ya sabemos cuáles son los elementos electronegativos más usuales para enlazarse con el hidrógeno y formar puentes de hidrógeno, les tengo aquí unos ejemplos para que quede más claro el tema. Como habíamos dicho, el flúor es parte de ellos, de los tres que habíamos mencionado, y aquí tenemos a la molécula de fluoruro de hidrógeno. Este posee una carga negativa y este una carga positiva por la cantidad del número de electrones. Se le dice carga parcialmente negativa ya que este electrón que posee el hidrógeno no se le está quitando, más bien se le está atrayendo, pero sin quitárselo. O sea, no es un enlace iónico, seguimos en un enlace covalente. Por eso se le llama parcialmente negativo. Este obtiene una carga parcialmente positiva y este una negativa. De igual forma, aquí tenemos a la molécula de amoníaco, donde este nitrógeno está atrayendo los electrones del hidrógeno, volviéndolo parcialmente positivo, y este parcialmente negativo, dipolo básicamente, como habíamos mencionado. Y por último, pero no menos importante, a la molécula del agua, donde este oxígeno está trayendo los electrones de estos dos hidrógenos, volviéndolo parcialmente negativo, y a estos dos parcialmente positivo. Tampoco hay que olvidar que, aunque no los haya puesto aquí, este oxígeno aún posee dos pares de electrones, volviéndolo aún un poquito más negativo, que eso también va a influir en las fuerzas de atracción haciendo puentes de hidrógeno. Aquí tengo un ejemplo. Como podemos ver, aquí deberían estar los pares de electrones que debe de tener, que le sobran, para que cuando una molécula de agua se acerque, este par de electrones, al ser negativo, va a buscar una carga contraria, o sea, una carga parcialmente positiva, en este caso la del hidrógeno, y lo va a hacer que lo atraiga hacia él. Quiero recalcar que siempre es atraer. En sí no pueden ser enlaces reales porque pues enlaces reales son estos que tienen el oxígeno con el hidrógeno, donde sí se comparten electrones, pero aquí solamente son fuerzas de atracciones intermoleculares, dipolo-dipolo, ya que pues la molécula de agua siempre es una molécula polar. De igual manera, el hidrógeno, al ser parcialmente positivo, pues va a buscar una carga parcialmente negativa que se la va a proporcionar el oxígeno. Y ya esta línea punteada que se observa aquí serían los puentes de hidrógeno. Estos se pueden romper, pero cuestan más trabajo que una fuerza intermolecular normal. Es por eso que es un poco más especial, como habíamos dicho, y tiene unas características más especiales, donde sus puntos de ebullición, de fusión, de evaporación van a aumentar, así como van a obtener otras ciertas características, como una tensión superficial, entre otras. Es por eso que una de las razones por las cuales en la Tierra siempre encontramos el agua en estado líquido es por sus puentes de hidrógeno, precisamente, ya que en otras sustancias sus fuerzas intermoleculares son muy débiles, que con tan solo la temperatura o el calor que genera la Tierra o ahí en el ambiente se rompen, ¿no?
pero en un puente de hidrógeno es mucho más difícil que esto pase, es por eso que siempre se mantiene en estado líquido, hasta que nosotros o algo interfiera en la temperatura, haga que lo aumente y se puedan separar las moléculas haciendo que cambie de estado. Y eso sería todo por hoy, entonces espero que haya quedado muy claro este tema. Eh, Sin nada más que añadir, espero que les haya gustado y muchas gracias. Adiós.